Buenas tardes, amigos que estén viendo este video. Bueno, después de algunos días de haber publicado unos videos cortos, en esta ocasión me comunico con ustedes otra vez. Espero que estén pasándola pues por lo menos normal, adelantando y avanzando hacia sus metas y lo que se hayan propuesto. Siempre enfrentando la vida con la mejor actitud eh, y con creatividad y perseverancia. Bueno, lo que quiero contar ahora es una historia, lejos de quejarme, es una historia que sirve para reflexionar y aprender algo. Sabemos que de vez en cuando ocurren incidentes lamentables eh, con las empresas que brindan los servicios que usamos todos los días. En este caso, la historia es sobre una conocida empresa que brinda servicios de telecomunicaciones. Eh, Sucede que, pues, mi cuñado estuvo de visita, está de visita eh, acá en Perú. Él es extranjero y como hace trabajo remoto, pues necesitó tener un servicio de internet que funcionara para hacer su trabajo virtual. Bueno, mmm, lo acompañé. No habla muy bien nuestro idioma, él es anglohablante, aunque se desenvuelve, digamos que de manera intermedia, ¿no? Pero para mayor precisión lo acompañé. Adquirimos un modem para usar internet. Bueno, eh, al quererlo usar, al seguir los pasos para comenzar a utilizarlo, resulta que no había conexión. Entonces, eh, fuimos esa tarde otra vez a la oficina, hicieron unos ajustes, bueno, en ese momento funcionaba, regresamos a la casa, confiado de que ya estaba todo solucionado, y en ese momento yo partí de nuevo para la ciudad donde resido, confiado en que ya estaba solucionado el inconveniente. Sin embargo, al día siguiente, habiendo viajado de madrugada, pues me entero de que solo había funcionado por 2 horas y luego otra vez había dejado de funcionar. Eh, en caso necesario, en caso de tener que devolverlo, solo había un plazo de 3 días para poder efectuar la devolución. Así que para prevenir cualquier inconveniente o mayor complicación, fue necesario que yo regresara al mismo día siguiente, prácticamente sin haber descansado bien, para acompañarlo de nuevo a la oficina. Bueno, ahí se hizo un procedimiento, hubo que informar lo ocurrido. Bueno, también resulta que ese mismo día por la tarde, para mayor seguridad, eh, él adquirió una cantidad de gigas adicionales para no quedarse sin señal mientras hiciera su trabajo virtual. Bueno, cuando fuimos el día viernes pasado, porque fue adquirido el miércoles, el miércoles de la semana pasada, resulta que hubo que explicar lo ocurrido, eh, responder preguntas, todo lo cual tomó pues un buen tiempo. Eh, Hicieron el cambio del chip, pero aún no funcionaba. Eh, Explicamos la necesidad, lo que había ocurrido, los gastos que había ocasionado, porque él tiene que trabajar, pues, por algunas horas por día. No le toca trabajar todos los días, pero cuando lo hace son varias horas. Pero con su trabajo virtual, él percibe aproximadamente 200 o $300 por hora. Entonces, al no haber funcionado el modem, había dejado de percibir una buena cantidad de dólares.
Además, yo había tenido que gastar el pasaje en ida y vuelta, pasajes internos de la agencia a la casa, de la casa a la agencia, tiempo y por supuesto actividades que no pude hacer porque tuve que retornar para ayudarlo con el trámite. No solo eso, sino que él es una persona con discapacidad física, no tan grave, pero que de todas maneras impone. Siento mucho calor en este momento, estamos todavía pasando un poco de calor, a pesar de ser ya junio, lo cual me agrada porque de verdad que no me gusta el invierno como a veces lo he dicho. Bueno, continuando con el tema que estoy hablando, eh, en todo el procedimiento, desde hacer llamadas, explicar lo que pasó, responder preguntas, recibir las explicaciones, hasta que por fin cambiaron el chip y ver que no funcionaba. Incluso él en ese momento dijo, soy una persona con discapacidad, me está perjudicando, no puedo hacer mi trabajo, he tenido que desplazarme desde mi domicilio. Bueno, ni así, ni así siquiera le ofrecieron una silla o de alguna manera se acomodaron mejor para poderlo atender en forma más cómoda. Yo podía ver que él estaba arrimado en el mostrador, tratando de descansar sus piernas, que no son fuertes, hasta que, bueno, finalmente dijo la señorita que nos estaba atendiendo. Bueno, si no, si no funciona esta vez, ya no es problema del equipo, sino de la línea. Y eso lo ven los técnicos. Habría que informar a los técnicos para que revisen a qué se debe. Sin embargo, ya para ese momento habíamos estado más de 2 horas en todo el procedimiento, parados allí de pie. Y bueno, yo pensé en aceptarlo, porque dije, bueno, pues ya está adquirido, vamos a llevarlo a la casa, ¿no? Y así vamos a ver si funciona. Si esta vez no funciona, entonces no quedará más alternativa que devolverlo. Sin embargo, mi cuñado prefirió ya no llevarlo a la casa. Dijo, no, si esta vez no funciona, eso significa volverme a desplazar otra vez, volver a pagar taxi y quizás me digan, ya pasó el tiempo permitido para la devolución y no podría devolverlo y tendría que quedarme con algo que no funciona bien y no podría trabajar normalmente y completar lo que tengo que hacer en mi trabajo. Así que no, ya no lo quiero. Se quejó en inglés y en español, combinando ambas. Y efectivamente, pues es comprensible su malestar debido a un mal servicio. Obviamente la persona que nos atiende no es la culpable, no es esa señorita la que diseñó las políticas de la empresa, ni la que controla la calidad de la señal, ni la que fabrica los equipos, ya sea los modems o los chips. Nos dijeron que está bien, si lo queríamos devolver, nos podían hacer la devolución de dinero en ese momento, pero solamente por el modem, no por el chip, porque no hay manera, así nos explicaron, no hay manera de devolver ese dinero. Eso ocasionó mayor malestar en mi cuñado y también en mí porque vi que algo tan sencillo no podía hacerse y uno se vio obligado a quedarse con algo que no funciona bien. Pero además de ello, eh, nos dijeron que la cantidad de gigas adicionales que se compró ese mismo día por la tarde, el día que se adquirió el modem, no iba a ser posible devolverlo porque no está contemplado una devolución para eso. Se puede devolver el mismo día. Y yo le expliqué, es que no podíamos devolverlo ese día porque obviamente creíamos que iba a funcionar. Y al día siguiente, al ver que ya no funcionaba, pues ahí sí hay que devolverlo. Y nos explicaron que en los siguientes días nos iban a llamar. Bueno, esta tarde recibí una llamada indicando que está en proceso y me van a indicar dónde dirigirme, bueno, a qué hora dirigirme a la agencia más cercana del banco con el cual está afiliada la oficina, la empresa de telecomunicaciones, para poder recibir la devolución de esa cantidad. Bueno, espero que no haya mayor inconveniente. Sin embargo, ya hubo que pasar por una serie de, de penosos desplazamientos, más aún mi cuñado, que es una persona con discapacidad física, que le resulta más cansado, obviamente, que una persona sana, estar de pie 3 horas
y movilizarse y desplazarse, además de no haber podido hacer su trabajo. A mí también me ocasionó pérdidas. Yo solo comenté al final a la señorita que, bueno, ella no es la culpable, obviamente, ella aplica lo que la empresa le indica, son las políticas de la empresa que ella no ha diseñado. Pero si las políticas de la empresa obligan al usuario a desplazarse varias veces durante varios días porque aparentemente se soluciona el inconveniente, pero luego al regresar resulta que otra vez no hay buena comunicación, no hay buena señal y no hay conexión, y después resulta que no hay manera de que se solucione en ese mismo momento todo, y hay una pequeña parte que no está contemplado cómo devolverlo, entonces es que las políticas de la empresa no están bien diseñadas. Bueno, nos retiramos de allí, ya con las explicaciones de cómo sería el procedimiento, pero pues como mi cuñado trabaja eh, como profesional independiente, haciendo coordinaciones con esa misma empresa, con gerentes regionales, o sea, regionales quiere decir de áreas que abarcan varios países de esa misma empresa y otras empresas de tecnología, aparte de que tiene una escuela, más o menos como un CEO, ¿no? Como sería acá en el Perú, como un CETPRO, una escuela para educar en diferentes actividades a personas con discapacidad. Entonces, con esta historia, con esta experiencia que he tenido, tiene más material de trabajo para tratar esos casos con los gerentes regionales de varias áreas de esa misma empresa para hacer los ajustes necesarios y que haya un mejor trato al usuario. Porque tener que desplazarse vez tras vez por el mismo asunto sin encontrar una solución y que en esos días no pueda uno hacer normalmente su trabajo, porque uno obviamente compra el servicio para poderlo hacer y tenga que dejar de percibir una buena cantidad de ingresos por ese inconveniente, y no solo una persona, varias personas de la familia, porque había que coordinar qué argumentos usar, qué decir. Entonces, obviamente, no están bien diseñadas las políticas de la empresa. Es un motivo de reflexión para saber cómo las personas que estén a cargo y las responsables de diseñar las políticas de la empresa puedan prever este tipo de situaciones eh, para todo usuario. Y más aún cuando se trata de usuarios con alguna discapacidad, para quienes aún es más tedioso y más cansado tener que desplazarse por lo mismo. Ni siquiera le ofrecieron una silla. Estuvimos los dos parados como 3 horas. Bueno, una experiencia lamentable, aunque la idea no es quejarse, no es despotricar, pero sí reconocer la seriedad de los hechos, porque esto constituye un serio maltrato al usuario. Y por supuesto, perjudica a la propia empresa, ya que las personas, al desanimarse de utilizar los servicios, la empresa también dejará de percibir ingresos con esta y otras personas que hayan tenido inconvenientes. Es mi sincero deseo, y voy a estar preguntando a mi cuñado cómo va las coordinaciones que va a hacer con los gerentes regionales de esa misma empresa en diferentes países de Latinoamérica y de Norteamérica. A ver cómo está, si ha habido mejoras y qué le han respondido en lo que se refiere a hacer los ajustes para evitar este tipo de experiencias lamentables. Bueno, fue lo que quise compartir en esta oportunidad eh, para los usuarios en general y también, por supuesto, como una reflexión para evitar ese tipo de problemas, más aún cuando se trata de usuarios con discapacidad. Eh, Espero que todos ustedes también puedan tener experiencias positivas y no tengan que pasar inconvenientes como este, cuando lo que se quiere es justamente tener facilidad para hacer nuestro trabajo. Ahora se usa mucho el trabajo remoto y es una buena oportunidad para generar ingresos.
pero necesitamos que haya una buena calidad de conexión que sea efectiva. Vamos a seguir encontrándonos en los siguientes días. Voy a publicar más videos, especialmente videos cortos. Espero que todos ustedes se encuentren bien y cuéntenme en los comentarios si han tenido alguna otra experiencia similar con las empresas que brindan los servicios que cotidianamente usamos todos. Bueno, gracias por ver el video. Comenten, pónganle me gusta, suscríbanse si aún no están suscritos, compártanlo para que sirva también de referencia para otras personas que hayan pasado por algo similar. Un abrazo a todos, saludos y nos encontramos en el próximo video.